Bienvenidos a todos, hoy veremos la pestaña de modo de pintura y la herramienta de dithering en Promotion NG. Una vez cargado nuestro proyecto, vamos a ir a la pestaña que dice Paint Mode. Y lo primero que vamos a encontrar es nuestra herramienta de Transparency Look, lo cual va a impedir que dibujemos sobre la capa transparente, así que puedo dibujar sobre esta silueta. Y aunque mis trazos se salgan por el exterior, nunca voy a manchar el resto del espacio. Y la otra opción, la de bloquear los colores, me va a permitir, por ejemplo, dibujar sobre este personaje sin que mi color pase por las líneas negras previamente dibujadas. Y continuando más abajo encontramos nuestro Halftone, que nos ayudará a crear nuestro dithering. Simplemente le tenemos que dar Apply Halftone, seleccionar cualquiera de estos patrones y dibujar sobre nuestra pantalla. Y si activamos el Invert Mode, pues tal como dice su nombre, invertir el nombre del patrón. Por tanto, si yo vuelvo a dibujar aquí, ahora voy a rellenar los espacios que antes estaban en blanco. Por ello, vamos a dibujar aquí un ejemplo. Y ahora lo invertimos. Y vemos lo que ha sucedido. Todos estos patrones son ajustables. Aquí podemos seleccionar su valor mediante este deslizable o directamente aquí. Y si os vais fijando, veréis cómo vuestro patrón va cambiando. Y si queréis volverlo a regresar a como estaba, simplemente tenéis que hacer clic derecho encima, Reset Scale, y se pondrá como estaba desde un principio. Y en estos tres puntos que encontramos aquí, podemos acceder a nuestra librería con los distintos dithering que hay guardados en nuestro ordenador y los cuales también podemos crear los nuestros propios. Simplemente seleccionamos el que queremos, le damos a OK y vemos como ya automáticamente se ha cargado aquí y podría empezar a dibujar rápidamente con el nuevo patrón. Como veis, hay una gran librería la cual incluye todos los básicos que son los principalmente que vamos a utilizar, como son todos los que están en esta zona. Y si continuamos más abajo encontramos este espacio de fórmula, el cual nos permite crear modos de pinceles creados por nosotros a partir de fórmulas matemáticas. Aquí vienen unas cuantas predefinidas de ejemplo, pero nosotros podemos crear las nuestras propias aquí dándole a añadir. Y una vez creadas también las podríamos editar o simplemente eliminarlas dándole al botón de la derecha. Tanto en la web de Promotion como en el manual podéis encontrar los documentos que os enseñan cómo crear vuestras propias fórmulas. Una vez creadas, lo que tendréis que iros es a Mode y activar el modo de pintura de fórmula. Y ya simplemente seleccionar la que queramos. Vamos a ver esta, por ejemplo, la cual nos permite dibujar líneas de 45 grados utilizando el gradiente actual. Y aquí tengo aplicado este patrón, lo que hace que no se vea muy bien, así lo vemos un poquito mejor. Y una vez que os leáis el manual, podréis daros cuenta que esta herramienta puede tener mucho potencial y que podéis crear cosas muy personalizadas que cubran vuestras necesidades. Veamos una más, por ejemplo esta de Gradient Brightness, la cual aumenta o disminuye el brillo utilizando el color más cercano en el gradiente actual. Si le damos con botón derecho o botón izquierdo, vemos cómo está cogiendo los colores más luminosos o los más oscuros de mi gradiente de color actual. Vale, y ahora pasamos a crear nuestros patrones personalizados de Halftone. Para ello tenemos que saber que existen dos tipos, que son los escalables, que serían estos que estamos viendo aquí, los cuales van desde motivos más simples a motivos más complejos para crear una transición en el color. Y por otro lado, los patrones fijos, los cuales los podemos ver en la herramienta de bote de rellenado, solo se pueden aplicar en el modo Horizontal Gradient y Vertical Gradient. Y si entramos ahora en nuestro menú, veremos que aparecen muchos más patrones de los que encontrábamos antes. Para esto es muy cómodo que tengáis encendida esta pestaña que pone Show Machine Only, porque si yo la tengo activada y por ejemplo me voy a otro modo de gradiente, solo me va a enseñar los gradientes que puedo utilizar en ese momento. Si la desactivo, me lo va a enseñar todo
y básicamente lo que me va a dar aquí es un error. Así que la dejamos activada y vemos cómo los patrones que son escalables, si yo lo aplico, vamos a hacer un gradiente de color aquí que sea un poco más agradable. Y lo aplicamos, vemos cómo me ha creado esta transición completa de izquierda a derecha pasando por estos tres colores seleccionados. Pero si nos vamos a nuestros patrones fijos, como por ejemplo este, vemos cómo en vez de incluir un degradado completo de puntos de transiciones, lo que hace es crear franjas verticales justo en la transición entre los colores que tengamos seleccionados. En este caso tenemos tres colores, por eso aparece aquí una franja y otra franja. Y teniendo esto en cuenta, ahora podríamos crear nuestro patrón personalizado, así que para ello voy a hacer un ejemplo con un texto. Vamos a pegarlo, por ejemplo, aquí y aquí a la mitad. Y ahora con nuestro pincel de captura vamos a capturar estas letras. Nos vamos a nuestra herramienta de rellenado, seleccionamos modo horizontal o modo vertical para aplicar las transiciones fijas y ahora con botón derecho hacemos un clic y le damos a Play Current Brush. Y vemos cómo ha aparecido aquí. Una condición importante para estos patrones de transición fija es que estén compuestas por dos colores, que ya puede ser, como en este caso, este gris y este azul, pero también podría haber sido con un color y el color transparente, que no deja de ser una entrada más de nuestra paleta de color. Así que si vuelvo a mi bote de relleno y ahora le doy Apply Current Brush, vemos cómo se aplica también sin ningún problema. Y ahora ya simplemente nos quedará hacer un clic y vemos cómo se aplica y aparece ahí las letras. Vamos a hacerlo en horizontal para que se vea un poquito mejor. Y aquí tendríamos ahora creada una transición personalizada a partir de nuestras letras. Y de hecho, si seleccionamos algún otro modo, por ejemplo Horizontal Line Counter Gradient, vemos cómo aparece este símbolo de que no me va a dejar aplicar este patrón porque solo tiene dos colores, como ya he explicado anteriormente. Para que esto se pueda dar, mi patrón al menos tiene que estar integrado por tres colores. Así que yo, si a este mismo diseño, por ejemplo, vamos a coger un color cercano al negro y con que solo le añada un color más, por ejemplo que lo he metido aquí en el final de esta N, y ahora voy a capturar este pincel, vuelvo a mi herramienta de relleno y le voy a dar Apply Current Brush y vemos cómo ha pasado esto, que se ha cambiado el patrón y ahora aparte sí que me está dejando aplicarlo en el Horizontal Line Counter Gradient y aquí por ejemplo aplicar cómo quiero que sea esta transición. Me voy aquí a una capa superior para ver lo que pasa y ahora vemos cómo sí se ha aplicado aquí. Y si retornamos, por ejemplo, aquí al Paint Mode para dibujar nuestro halftone, vamos a encontrar que aquí podemos hacer exactamente lo mismo. Yo puedo hacer botón derecho, Apply Current Brush, y vemos cómo aparece aquí, y ahora yo podría activarlo y dibujar con él en mi pantalla. Y ahora que sabemos esto, vemos que nuestra transición no es muy bonita. Así que regresamos a nuestras letras de antes, guardamos esto aquí, capturamos con la B y hacemos botón derecho. Y ahora voy a hacer un rectángulo blanco por encima. Ok, recupero mis letras. Y ahora vamos a seleccionar el modo de Invert y con la herramienta de rectángulo con relleno voy a trazar un rectángulo por encima como a mitad de mi diseño sin salirme por los bordes y tenemos este acabado. Ahora simplemente le damos a la B, la cual me voy a asegurar que esté activado el trim para que no capture las partes transparentes de mi dibujo y se ajuste perfectamente a su contorno. Vale, lo capturo. Regreso al bote de relleno, vamos a aplicar un Horizontal Gradient y aquí le vamos a dar a Apply Current Brush y en una capa superior la activamos
Y con la herramienta de rellenado. Y ahora comprobamos que tenemos una transición mucho más agradable, en la cual cuando un color llega justo a la mitad del diseño, cambia de color y sigue así sucesivamente. Y como ya he dicho anteriormente, si por ejemplo solo estuviese compuesto por dos colores, por ejemplo tendríamos este cuadrado y esta transparencia, serían dos. Si lo selecciono y lo intento guardar, vemos cómo me salta este mensaje de error diciendo que no puedo. Pero algo que podemos observar cuando nosotros creamos estos patrones con tan pocos colores, la verdad que las diferencias de transiciones que nos crea pues son muy pequeñas. De hecho vemos como aquí solo ha creado 3 variaciones. Por ello, mientras más colores incluya en un degradado de grises para crear nuestros patrones, mejor conseguiremos que funcione este efecto. De hecho, vemos que tengo aquí varios ejemplos que ya he creado previamente. Los vamos a capturar y vamos a ir aplicándolo uno a uno. El primero, como hemos dicho, tiene 2 colores, no me deja aplicarlo. El segundo, que ya está integrado por 3 colores, vemos cómo me deja todas estas variaciones. Vamos con el tercero y vemos cómo ya empiezan a aparecer más opciones disponibles. Y si me voy al último, que es el que he creado con más colores distintos, vemos como ahora sí que tengo un degradado muy completo y con muchas opciones. De acuerdo, y está muy bien crear nuestros patrones personalizados y poder usarlo en el momento, pero también nos podrá gustar almacenarlo. Para ello, lo primero que voy a recomendar es que ejecutéis Promotion como administrador, ya que puede ser que a la hora de guardarlo en la carpeta os diga que no tenéis acceso de administrador. Es simplemente con botón derecho, ejecutar como administrador, me salta un mensaje y le digo que sí, y ya podemos continuar con esta parte del tutorial. Así que ahora lo que voy a hacer es, por ejemplo, volver a mi proyecto de Paint Mode. Voy a coger uno de estos pinceles, por ejemplo este que tenía muchos colores, File, New Project, Create from Brush, y ya directamente me ha creado un proyecto a partir del pincel que, como vemos, si lo tengo aquí de cerca, está integrado por muchísimos colores en una escala de grises. Ahora lo que tendría que hacer es guardar este archivo en un PNG dentro de la carpeta donde están nuestros patrones. ¿Y dónde está esa carpeta? Pues muy sencillo, venís aquí a Paint Mode, accedéis a nuestra biblioteca de patrones y aquí ya te dice cuál es la carpeta: Program File, Cosmigo, Promotion NG, V8, Patterns. Y si le doy a Open Explore, se me va a abrir directamente la ventana donde están guardados estos patrones. Así que me voy a ir a File, Save Imagine As, y a mí ya directamente se me ha abierto esta carpeta porque ya la tenía abierta previamente de antes de haber guardado y haber hecho pruebas. Y vamos a crear uno, por ejemplo, que se llame 03, Delow 03, guardar, le damos a OK. Y ahora si me vengo aquí a 3 puntitos, le doy aquí a Refresh, vemos como aquí ha aparecido ya el patrón Delow 03. OK, y lo aplicamos y vemos como ya tenemos nuestro patrón personalizado. Estupendo, ¿verdad? Y uno de los consejos que os voy a dar para crear vuestros propios patrones es que si creamos un nuevo proyecto, vamos a hacerlo, por ejemplo, que sean muy pequeñitos, por ejemplo de 4 píxeles por 4 píxeles, le damos a OK. Y ahora es fácil ir creando aquí y bueno, tampoco sabemos muy bien el resultado, cómo va a ser o qué apariencia puede tener. Así que lo que os voy a recomendar es que os vengáis aquí a Processing y, al igual que hicimos con el Parallax, vamos a activar el Pattern Drawing, el cual, por ejemplo, lo podemos poner en 3×3 y le damos a OK. Y ahora sí que empezamos a tener esa sensación de cómo puede quedar nuestro patrón. Así ahora, por ejemplo, vamos a hacer un degradado de grises, por ejemplo así. Ahora simplemente vamos a File, Save Imagine As. Y ahora si venimos y le damos aquí a Refresh, vemos cómo ha aparecido este nuevo patrón de 0,4 y la verdad que ni tan mal, ¿no? Y ahí lo tendríamos.
Comentar por último que cuando damos aquí Apply Half Tone, esta herramienta puede ser utilizada tanto por nuestro pincel normal como por nuestras líneas, como por ejemplo si seleccionamos aquí un círculo. Y terminamos la clase recordando lo que vimos en el último tutorial sobre Mode, que si activamos aquí el modo Half Tone, lo que nos va a permitir es que si tenemos un color principal y uno secundario, ahora estos van a ser alternados en nuestro pincel al utilizarlo. Y un extra más, si estáis trabajando con una tableta gráfica, aquí podéis controlar la presión de vuestro pincel y como veis aquí aparece Half Tone. Y si volvemos a poner esto en el modo de Paint, ok, ahora cuando hagamos un trazo, automáticamente va a ir creando una variedad en función de la presión que ejerzamos sobre la pantalla. Así que ya solo nos queda poder disfrutar un poquito de todo lo aprendido y aplicar esta herramienta que tanto nos gusta, por ejemplo, en estos diseños de un beat. Así que nada, si te ha gustado este contenido, te agradezco un me gusta, me ayuda a saber que vamos en una buena línea. Y si tienes alguna duda, no dudes en preguntarla y en participar en el foro de Promotion. Sin más, que la fuerza de los Saiyan os acompañe. Chao.